La psicología del dinero como piensan los ricos de Morgan Housel, capítulo 5. Hacerse rico versus mantenerse rico. Una buena inversión no se trata necesariamente de tomar buenas decisiones, se trata de no cometer errores constantemente. Hay 1 millón de formas de hacerse rico y muchos libros sobre cómo hacérselo, pero solo hay una forma de mantenerse rico, alguna combinación de frugalidad y paranoia. Y ese es el tema que no discutimos lo suficiente. Comencemos con una breve historia sobre 2 inversores, ninguno de los cuales conocía al otro, pero cuyos caminos se cruzaron de forma interesante hace casi un siglo. Jesse Livermore fue el mejor operador bursátil de la época. Nació en 1877. Se convirtió en comerciante profesional antes de que la mayoría de la gente supiera que se podía hacer tal cosa. A los 30 valía el equivalente ajustado a la inflación de $100 millones. En 1929, Jesse Livermore ya era uno de los inversores más conocidos del mundo. La caída del mercado de valores de ese año, que marcó el comienzo de la Gran Depresión, cimentó su legado en la historia. Más de un tercio del valor del mercado de valores se eliminó en una semana de octubre de 1929, cuyos días más tarde se denominaron lunes negro, martes negro y jueves negro. Dorothy, la esposa de Livermore, temió lo peor cuando su esposo regresó a casa el 29 de octubre. Los informes de especuladores de Wall Street suicidándose se estaban extendiendo por Nueva York. Ella y sus hijos saludaron a Jesse en la puerta llorando, mientras su madre estaba tan angustiada que se escondió en otra habitación, gritando. Jesse, según el biógrafo Tom Robinson, se quedó confundido por unos momentos antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego le dio la noticia a su familia. En un golpe de genio y suerte, había estado corto en el mercado. Las acciones de apuestas bajarían. ¿Quieres decir que no estamos arruinados?, preguntó Dorothy. No, cariño. Acabo de tener el mejor día de negociación de mi vida. Somos fabulosamente ricos y podemos hacer lo que queramos, dijo Jessie. Dorothy corrió hacia su madre y le dijo que se callara. En un día, Jesse Livermore ganó el equivalente a más de $3.000 millones. Mientras la familia de Livermore celebraba su insondable éxito, otro hombre deambulaba por las calles de Nueva York desesperado. Abraham Hermansky fue un desarrollador inmobiliario multimillonario que hizo una fortuna durante la rugiente década de 1920. A medida que la economía florecía, hizo lo que prácticamente todos los demás neoyorquinos exitosos hicieron a fines de la década de 1920. Apostar fuertemente en el creciente mercado de valores. El 26 de octubre de 1929, The New York Times publicó un artículo que en 2 párrafos retrata un final trágico. A Bernard H. Sandler, abogado de 225 Broadway, la señora Abraham Hermansky de Mount Vernon, le pidió ayer por la mañana que lo ayudara a encontrar a su esposo, desaparecido desde el jueves por la mañana. Sandler dijo que Hermansky, que tiene 50 años y es un operador de bienes raíces del lado oeste, invirtió mucho en acciones. Sandler dijo que la señora Hermansky le dijo que un amigo vio a su esposo el jueves por la noche en Wall Street, cerca de la bolsa de valores. Según su informante, su esposo estaba rompiendo una tira de cinta adhesiva y esparciéndola en la acera mientras caminaba hacia Broadway. Y eso, hasta donde sabemos, fue el final de Abraham Hermansky. Aquí tenemos un contraste.
El accidente de octubre de 1929 convirtió a Jesse Livermore en uno de los hombres más ricos del mundo. Arruinó a Abraham Hermansky, quizás quitándole la vida. Pero avanzamos 4 años y la historia se cruza de nuevo. Después de un triunfo en 1929, Livermore, rebosante de confianza, hizo apuestas cada vez más grandes. Terminó muy por encima de su cabeza, con cantidades crecientes de deuda y finalmente perdió todo en un mercado de valores. Quebrado y avergonzado, desapareció durante 2 días en 1933. Su esposa se dispuso a buscarlo. Jesse Livermore, el operador de mercados de valores del 1100 Park Avenue, desapareció y no se lo ha visto desde ayer a las 3 p.m., escribió The New York Times en 1933. Regresó, pero su camino estaba marcado. Livermore finalmente se quitó la vida. El momento fue diferente, pero Hermansky y Livermore compartían un rasgo de carácter. Ambos eran muy buenos para hacerse ricos e igualmente malos para mantenerse ricos. Incluso si rico no es una palabra que se aplicaría a sí mismo, las lecciones de esa observación se aplican a todos, en todos los niveles de ingresos. Obtener dinero es una cosa, mantenerlo es otro. Si tuviera que resumir el éxito del dinero en una sola palabra, sería supervivencia. Como veremos en el capítulo 6, el 40% de las empresas lo suficientemente exitosas como para cotizar en bolsa perdieron efectivamente todo su valor con el tiempo. La lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos tiene en promedio aproximadamente un 20% de rotación por década por causas que no tienen que ver con la muerte o la transferencia de dinero o un miembro familiar. El capitalismo es duro. Pero parte de la razón por la que esto sucede es porque obtener dinero y conservarlo son dos habilidades diferentes. Obtener dinero requiere tomar riesgos, ser optimista y exponerse. Obtener dinero requiere tomar riesgos, ser optimista y exponerse. ¿Qué consiste? Pero conservar el dinero requiere lo opuesto a correr riesgos. Requiere humildad y miedo a lo que has hecho. Y miedo a lo que has hecho te lo pueden quitar con la misma rapidez. Requiere frugalidad y la aceptación de que al menos parte de lo que ha hecho es atribuirle a la suerte, por lo que no se puede confiar en que el éxito pasado se repita indefinidamente. Charlie Ross le preguntó a Michael Moritz, el multimillonario director de Sequoia Capital, por qué Sequoia tenía tanto éxito. Moritz mencionó la longevidad, señalando que algunas firmas del capital riesgo tienen éxito durante 5 o 10 años, pero Sequoia ha prosperado durante 4 décadas. Ross preguntó por qué era eso. Moritz, creo que siempre hemos tenido miedo de quebrar. Ross, ¿de verdad? ¿Entonces es miedo? ¿Solo los paranoicos sobreviven? Moritz, hay mucho de cierto en eso. Asumimos que mañana no será como ayer. No podemos permitirnos dormirnos en los laureles. No podemos ser complacientes. No podemos asumir que el éxito de ayer se traduzca en la buena fortuna de mañana. Aquí de nuevo, supervivencia. No crecimiento o cerebro o conocimiento de la capacidad de mantenerse durante mucho tiempo sin aniquilar ni verse obligado a rendirse
Es lo que marca la mayor diferencia. Esta debe ser la piedra angular de su estrategia, ya sea en inversiones o en su carrera o en un negocio que posee. Hay dos razones por las que una mentalidad de supervivencia es tan clave con el dinero. Una es la obvia. Pocas ganancias son tan grandes que valgan la pena eliminarlas. Pocas ganancias son tan grandes que valga la pena eliminarlas. La otra, como vimos en el capítulo 4, es la matemática contraintuitiva de la composición. La capitalización solo funciona si puede darle a un activo años y años para que crezca. Es como plantar robles. Un año de crecimiento nunca mostrará mucho progreso. 10 años puede marcar una diferencia significativa y 50 años pueden crear algo absolutamente extraordinario. Pero lograr y mantenerse ese crecimiento extraordinario requiere sobrevivir a todos los altibajos impredecibles que todos experimentan inevitablemente con el tiempo. Podemos pasar años tratando de averiguar cómo Buffett logró el rendimiento de sus inversiones, cómo encontró las mejores empresas, las mejores acciones más baratas, los mejores administradores. Eso es difícil, menos difícil, pero igualmente importante señalar lo que no hizo. No se dejó llevar por las deudas. No entró en pánico y vendió durante las 14 recesiones que ha vivido. No manchó su reputación comercial. No se apegó a una estrategia, una inversión del mundo o una tendencia pasajera. No dependía del dinero de otros. Gestionar las inversiones a través de una empresa pública significa que los inversores no podían retirar su capital. Esto es interesante. No dependía del dinero de otros. Gestionar las inversiones a través de una empresa pública significaba que los inversores no podían retirar su capital. No se desanimó y renunció, se retiró, sobrevivió. La supervivencia le dio longevidad y la longevidad invertir constantemente desde los 10 años hasta al menos los 89 años. Es lo que hizo que la capitalización funcionara de maravilla. Ese único punto es lo más importante al escribir su éxito. Para mostrarte lo que quiero decir, tienes que escuchar la historia de Rick Garim. Probablemente hayas oído hablar del dúo inversor formado por Warren Buffett y Charlie Munger. Pero hace 40 años había un tercer miembro del grupo, Rick Garim. Warren, Charlie y Rick hicieron inversiones juntos y entrevistaron a gerentes comerciales juntos. Entonces Rick desapareció, al menos en relación con el éxito de Buffett y Munger. El inversor Monish Pabrai le preguntó una vez a Buffett qué pasó a Rick. ¿Qué le pasó a Rick? Monish recordó, Warren dijo, Charlie y yo siempre supimos que nos volveríamos increíblemente ricos. No teníamos prisa por hacernos ricos, sabíamos que sucedería. Rick era tan inteligente como nosotros, pero tenía prisa. Lo que sucedió fue que en la recesión de 1973 y 1974, Rick fue apalancado con préstamos de margen y el mercado de valores bajó casi un 70% en esos 2 años, por lo que recibió llamadas de margen. Vendió sus acciones de Berkshire a Warren. Warren en realidad dijo, compré acciones de Rick Berkshire a menos de $40 la pieza. Rick se vio obligado a vender porque estaba apalancado. Charlie, Warren, Rick eran igualmente hábiles para hacerse ricos, pero Warren y Charlie
tenían la habilidad adicional de mantenerse ricos, cual con el tiempo es la habilidad que más importa. Nassim Taleb lo expresó de esta manera: tener una ventaja y sobrevivir son dos cosas diferentes. La primera requiere la segunda. Necesitas evitar la ruina, cueste lo que cueste. Aplicar la mentalidad de supervivencia al mundo real se reduce a apreciar tres cosas. Uno, más que grandes beneficios, quiero ser económicamente inquebrantable. Y soy inquebrantable, y si soy inquebrantable, creo que obtendré los mayores beneficios, porque podré quedarme el tiempo suficiente para que la capitalización funcione de maravilla. Nadie quiere tener efectivo durante un mercado alcista. Quieren poseer activos que aumentan mucho. Debes si te sientes conservador al tener efectivo durante un mercado alcista, porque te das cuenta de la cantidad de rendimiento que estás renunciando al no poseer las cosas buenas. Digamos que el efectivo gana un 1% y las acciones un 10% anual. Esa brecha de 9% te rodea todos los días. Pero si ese efectivo te impide tener que vender sus acciones durante un mercado bajista, el rendimiento real que obtuvo de ese efectivo no es del 1% anual. Podrían ser muchos múltiplos de eso. ¿Por qué evita una venta de acciones desesperada e inoportuna? Puede hacer más por las ganancias de su vida que elegir docenas de ganadores importantes. La capitalización no se basa en obtener grandes beneficios. Los buenos rendimientos sostenidos ininterrumpidamente durante el mayor periodo de tiempo, especialmente en tiempos de caos y estragos, siempre ganarán. 2. La planificación es importante, pero la parte más importante de cada plan es planificar que el plan no vaya de acuerdo con el plan. ¿Qué dice? Tus planes. Dios sería. La planificación financiera y de inversiones son fundamentales porque le permiten saber si sus acciones actuales están dentro del ámbito de lo razonable. Pero pocos planes de cualquier tipo sobreviven a su primer encuentro con el mundo real. Si está proyectando sus ingresos, tasa de ahorro y rentabilidad de mercado durante los próximos 20 años, piense en todas las cosas importantes que han sucedido en los últimos 20 años que nadie podría haber previsto. El 11 de septiembre, un auge y caída de la vivienda que causó casi 10 millones, casi 10 millones de estadounidenses perdieron sus hogares. Una crisis financiera que provocó que casi 9 millones perdieran sus trabajos. Un rally bursátil sin precedentes que se produjo y un coronavirus que sacude el mundo mientras escribo esto. Un plan solo es útil si puede sobrevivir a la realidad, y un futuro lleno de incógnitas es la realidad de todos. Un buen plan no pretende que esto no sea cierto, lo abraza y enfatiza en el margen de error. Cuanto más necesite que los elementos específicos de un plan sean ciertos, más frágil se volverá su vida financiera. Si hay suficiente margen de error en su tasa de ahorro, puede decir sería genial si el mercado devuelve un 8% anual durante los próximos 30 años. Pero solo si hace un 4% anual aún estaré bien. Más valioso se vuelve su plan. Muchas apuestas fallan no porque estuvieran mal, sino porque en su mayoría fueron correctas en una situación que requeriría que las cosas fueran exactamente correctas. El margen de error, a menudo llamado margen de seguridad, es una de las fuerzas menos apreciadas en las finanzas y viene en muchas formas. Un presupuesto frugal, pensamiento flexible y una línea de tiempo flexible. Cualquier cosa que le permita vivir feliz con una variedad de resultados.
Es diferente a ser conservador. El conservador es evitar cierto nivel de riesgo. El margen de seguridad aumenta las probabilidades de éxito en un determinado nivel de riesgo al aumentar sus probabilidades de supervivencia. Su magia es que no, Su magia es que cuanto mayor sea su margen de seguridad, menor debe ser su ventaja para tener un resultado favorable. Cuanto mayor sea su margen de seguridad, menor debe ser su ventaja para tener un resultado favorable. 3. Una personalidad descabellada, optimista sobre el futuro, pero paranoica sobre lo que le impedirá llegar al futuro. Es vital. El optimismo generalmente se define como la creencia de que las cosas irán bien, pero eso está incompleto. El optimismo sensato es la creencia de que las probabilidades están a su favor y con el tiempo las cosas se equilibrarán para obtener un buen resultado, incluso si lo que sucede en el medio está lleno de miseria. Y de hecho, sabes que estará lleno de miseria. Puedes ser optimista de que la trayectoria de crecimiento a largo plazo es hacia arriba y hacia la derecha, pero igualmente seguro de que el camino entre ahora y entonces está lleno de minas terrestres y siempre lo estará. Esas dos cosas no se excluyen mutuamente. La idea de que algo puede ganar a largo plazo mientras que a corto plazo es una canasta, no es intuitiva, pero es la forma en la que funcionan muchas cosas en la vida. A los 20, las personas promedio pueden perder aproximadamente la mitad de las conexiones sinápticas que tenía en su cerebro a los 2 años. A medida que se eliminan las vías neuronales ineficientes y redundantes, pero el joven promedio de 20 años es mucho más inteligente que el promedio de 2 años. La destrucción frente al progreso no solo es posible, sino una forma eficiente de deshacerse del exceso. La destrucción frente al progreso no solo es posible, sino una forma eficiente de deshacerse del exceso. Imagínese si fuera padre y pudiera ver el interior del cerebro de su hijo. Cada mañana nota menos conexiones sinápticas en la cabeza de su hijo. Entrarías en pánico. Dirías, esto no puede estar bien. Aquí hay pérdida y destrucción. Necesitamos más intervención. Necesitamos ver a un médico, pero no es así. Lo que estás presenciando es el camino normal de progreso. Las economías, los mercados y las cadenas a menudo siguen un camino similar, crecimiento en medio de pérdidas. Así es como se comportó la economía de Estados Unidos durante los últimos 170 años. Pero ¿sabes lo que pasó durante este periodo? ¿Por dónde empezamos? 1.3 millones de estadounidenses murieron mientras luchaban en 9 guerras importantes. Aproximadamente el 99.9% de todas las empresas que se crearon cerraron. 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados. 675.000 estadounidenses murieron en un solo año a causa de una pandemia de gripe. 30 desastres naturales separados mataron al menos a 400 estadounidenses cada uno. 33 recesiones duraron un acumulado de 48 años. El número de pronosticadores que predijeron cualquiera de estas recesiones se redondea a cero. El mercado de valores cayó más del 10% desde un máximo reciente al menos 102 veces.
Las acciones perdieron un tercio de su valor, al menos 12 meses. La inflación anual superó el 7% en 20 años distintos. Las palabras pesimismo económico aparecieron en los periódicos al menos 29.000 veces según Google. Nuestro nivel de vida se multiplicó por 20 y en estos 170 años, pero apenas pasaba un día sin razones tangibles para el pesimismo. Una mentalidad que puede ser paranoica y optimista al mismo tiempo es difícil de mantener, porque las cosas en blanco o negro requieren menos esfuerzo que aceptar los matices. Pero necesitas paranoia a corto plazo para mantenerte con vida el tiempo suficiente para explotar el optimismo a largo plazo. Jesse Livermore descubrió eso de manera más difícil. Asociaba los buenos tiempos con el final de los malos. Hacerse rico le hacía sentir le hacía sentir que seguir siendo rico era inevitable y que era invencible. Después de perder casi todo lo que reflexionó. A veces pienso que ningún precio es demasiado alto para que un especulador lo pague, para saber qué es lo que le impidiera tener la cabeza hinchada. Muchos golpes de hombres brillantes pueden atribuirse directamente a la cabeza hinchada. Es una enfermedad cara, dijo, en todas partes para todos. A continuación veremos otra forma en la que el crecimiento frente a la adversidad puede ser tan difícil de entender.